Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, verso 1. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjese lo que dice, porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién, hermanos? Sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es que no hay ninguna autoridad, hermano, que Dios no haya decidido ponerla. Todas ellas. Y el tema de esta mañana es ¿qué hace el cristiano con la política? ¿Qué hacemos con la política? Es un tema que en cierta forma, ¿verdad? Abre ciertos debates en muchos aspectos, pero es importante que lo entendamos a la luz de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones. Te pido, Señor, le des entendimiento, sabiduría a tus hijos, Señor, para que puedan, Señor, ellos, Padre, entender tu palabra y los conceptos que de ella se desprenden, que tu pueblo, tu gente, tu iglesia, Señor, debe siempre de tener en sus corazones. Te pido, Dios amado, que nos ayudes, Señor, y tu palabra se implante en nuestros corazones como la ley y la orden espiritual que nosotros necesitamos. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma en su asiento, mi hermano. Vemos al apóstol Pablo, iglesia, que da una orden. Y como siempre he dicho, usted debe de leer la Biblia y debe de leer la Biblia incluyendo las promesas y las órdenes que ella da. Sí, porque usted sabe, mucha gente cristiana le gustan las promesas de Dios, ¿sí o no, hermano? De hecho, se la pasan hablando solamente de promesas, y algunos han exagerado diciendo que tú párate sobre las promesas de Dios y Dios está obligado a darte lo que Él prometió. Es una cosa, hermano, haga de cuenta que usted como papá le dice a su hijo, mira, mijo, si sacas buenos grados, si haces esto, si haces lo otro bien, para el fin de semana o para el otro mes te voy a comprar un celular nuevo, ¿verdad? Y entonces por X razón, ¿verdad? Las cosas han ido cambiando, el hijo no hace lo que debe de hacer, no se comporta como debe comportarse. Entonces el padre toma la decisión de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, por tu bien. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero entonces el hijo empieza a decir, pero tú me lo prometiste y yo lo reclamo, y empieza a portarse agresivo contra ti. Quiero que sepas, hermano, que nadie en su sano juicio haría algo de esa manera con sus hijos. ¿Me explico, iglesia? De la misma manera, Dios hace promesas, pero también muchas de las promesas están acondicionadas a nuestra fe y convicción. Pero la Biblia también da órdenes, iglesia. La Biblia da órdenes. La Biblia da órdenes establecidas por Él, órdenes que se tienen que hacer, se tienen que cumplir, se tienen que obedecer de parte y especialmente de los hijos de Dios. Ahora, vivimos en un mundo, hermano, como lo he dicho muchas veces, en el cual, en una manera u otra, tenemos que participar con ciertos ámbitos y aspectos que están relacionados en una manera directa o indirecta con el cristianismo. Por ejemplo, un ejemplo, pregunto, hermanos, ¿la Biblia no exhorta a que trabajemos? ¿Qué dice la Biblia? El que no trabaja, no le des de comer. No. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. O sea, no dice que no le des de comer, dice que no va a tener para comer. El que no trabaja no va a tener como la forma de sustentar su vida. Es lo que el contexto dice. Pero ¿es una orden de trabajar o no? Bueno, hay aspectos que nos rodean que están relacionados con nosotros. ¿Trabajar afecta, sí o no? No trabajar, ¿afecta, sí o no? Hice mal la pregunta. No trabajar, ¿afecta, sí o no? ¿Verdad que afecta? ¿Qué va a pasar con tu casa? A menos que hayas desembolsado $300,000 y la hagas pagado en cash. Pero si la estás pagando, ¿qué va a pasar con ella? ¿Te la van a quitar? Vivimos en un país donde, gracias a Dios, podemos adquirir muchas cosas por medio del crédito. Pero si no se pagan, si no trabajas, si no se paga, lo vas a perder.
quiero que entiendas. Hay cosas de las cuales nosotros no tenemos quizás ninguna clase ¿cómo se puede decir? De participación, pero tenemos que hacerla porque directa o indirectamente nos afectan. Nos afecta. Y una de ellas es la política, hermanos. Yo he conocido, hay personas que me dicen, usted, pastor, está muy politizado. A mí me dijo una persona, está muy politizado. No. Usted sabe que mi deber también es enseñarles a ustedes cierta parte de la política que nosotros vivimos, hermanos. Usted dirá, ¿está en la Biblia? Bueno, es mi deber enseñarles qué es lo que la Biblia deriva de la política. ¿Me explico, hermano? ¿Qué es lo que la Biblia deriva de la política? La política ha existido desde los siglos de Cristo, hermano, o antes. Ella ha regido aldeas, pueblos, ciudades y naciones. La humanidad, al empezar a tener socialización, lo cual la lleva a tener la obligación de relacionarse y entonces la necesidad de proponer leyes comunitarias. Las descendencias se convirtieron a través de los siglos, se convirtieron en dinastías y estas dinastías se convirtieron en monarquías y de ahí surgieron los imperios regidos por un rey o un monarca a través de las edades. Y esa es una gran verdad, hermano. Déjame decir una cosa, si no existieran leyes, nadie pudiera relacionarse uno con el otro. Pregunto, ¿el vecino tiene leyes que lo protegen, sí o no? Así como tú. ¿Verdad que tú cuando compras una casa tienes un espacio que es tuyo? Iglesia. Y la ley te protege. Gracias a Dios que hay leyes que protegen tu propiedad, tu privacidad. Si tú quieres comprarte un pantalón morado, una camisa morada y una corbata morada, es muy tu gusto y nadie tiene que decirte nada. ¿Por qué? Porque hay leyes que respetan tu derecho. ¿Y sabes cómo se llaman esas leyes? Política. Política. Las leyes han sido establecidas en cierta manera, modificadas y adaptadas por la política, hermano, para el bien o el para mal, para avance o para estancamiento de las cosas. Quiero que entienda esto, hermano, que ya lo leímos, que toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Y vuelvo a decir, si no hubiera leyes establecidas leyes que propongan comunión o mejores relaciones los unos con los otros, es una cosa, sería muy difícil. Muy difícil. De hecho, los 10 mandamientos son leyes. Son leyes que son ordenadas a nosotros. En Grecia es donde se empezó a acuñar la forma de gobierno demócrata, impartido no por un rey, sino por un consejo. Se le llamaba el consejo. El consejo eran aproximadamente 250 hombres que gobernaban y ponían leyes que establecían a toda la Grecia antigua, hermano. Y ellos eran elegidos por la ciudadanía. No era cualquier persona que primo de un primo, no, sino que eran elegidos. Eso es lo que se llama democracia. La democracia es la elección del pueblo hacia sus gobernantes. Esto duró solamente por 2 siglos después de Cristo. Después los bárbaros, porque esos bárbaros, por eso les pone bárbaros. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona que es un desastre, oye, qué bárbaro. ¿Por qué? Porque esos bárbaros no tenían leyes que lo regían, no tenían, básicamente eran personas violentas y que llegaban a un lugar y lo deshacían, desbarataban todo para ellos hacer, verá, su forma de vida, hermano. Entonces, toda esa democracia impuesta por los griegos o establecida y trabajada por los griegos fue arrasada después del segundo siglo. Después de ahí, hermanos, se empezaron a formar lo que se conocen noblezas. Verás, si usted alguna vez ha oído, él es un noble, era una persona noble, significa a cierto partidario de monarquía. Después de ahí, hermano, verá, estas noblezas eran los dueños casi de la mayoría de las tierras del país. De hecho, por ejemplo, todavía hoy en día hay reyes, por ejemplo, la reina Isabel, en los países nórdicos como Holanda, como Suecia, todavía hay monarcas que rigen ahí, que son dueños de ciertas partes del país, de ciertas tierras, y son personas que todavía tienen ese concepto de que el país tiene cierto tributo hacia ellos como reyes. La reina Isabel de Inglaterra, los reyes de España, ¿verdad?
el país les rinde cierto tributo monetario, financiero. Y esto, hermano, por más o menos unos 1000 años, hasta que el siglo XV, XVI, nació lo que se conoce la burguesía. A esto se lo puso la nobleza. Y entonces en esas revueltas, hermano, entre estas castas de personas, se levantó lo que se conoce hoy en día como la política moderna. Todo ha sido desde un inicio, se regresó al inicio de establecer políticas democráticas sobre las naciones. Y es lo que más ha funcionado en cierto aspecto sobre todas las naciones, hermano. ¿Verdad? Punto número 1. Vamos al punto número 1. La política y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la política? Porque la Biblia no solamente nos habla del cielo, no solamente nos habla de Cristo, no solamente nos habla de la vida eterna, sino que nos habla cómo conducirnos en este mundo que está y vive bajo políticas. No hay ningún espacio en esta tierra que no esté bajo una política, iglesia. ¿Usted alguna vez ha andado entre las montañas o entre los montes y allá se encuentra una casa por allá, que ve una casa por allá sola? Yo a veces cuando ando por ahí o va uno por las montañas, uno mira hacia lo lejos y mira un rancho, o sea, no cualquier rancho, ¿verdad? No, o sea, un rancho, ¿cuántos dicen amén? O sea, es un rancho, ¿verdad? O sea, bonito, hermoso. Y decimos, oye, qué gusto de vivir allá apartado. Pero esa persona, aún así, aunque está allá lejos y que no tiene ningún vecino, esa persona tiene leyes políticas que respetar y someterse. ¿Me explico, hermano? No hay lugar en este planeta que no sea regido por políticas y por leyes establecidas. Así es que la Escritura nos da un parámetro de cómo debemos comportarnos con la política. ¿Sí? O los políticos y las autoridades que son representativos de ellos. Continúa adelante. Orar. Orar por las autoridades y obedecerlos. Orar por las autoridades y obedecerlos. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. 1 Timoteo 2:1, hermanos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, que significa en autoridad. ¿Sí? ¿Para qué, hermano? ¿Por qué debemos de orar por los gobernantes y los políticos? ¿Por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y... ¿Me va siguiendo, iglesia? Por eso debemos de orar por ellos. Y no solamente orar, obedecerlos. En cierta forma, en cierto aspecto, debemos siempre obedecer las autoridades. Y debemos de obedecer a nuestros políticos. ¿Por qué? Porque ellos son y están establecidos por Dios. Y le quiero explicar que hay cosas en las cuales, hermano, ¿verdad? Ahorita voy a hablar acerca de eso, pero hay aspectos que nosotros tenemos que entender en los cuales la política ya no rige. Ya no rige. Ahorita le explico eso. Pero vemos aquí en primer aspecto que Dios nos ordena que oremos, que hagamos oraciones, que rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, y eso incluye a los reyes y todos los que están en eminencia. Recuerden que Pablo está hablando de un estado diferente, de una política diferente, pero está hablando de un rey, de ¿cómo se dice? Una autoridad establecida. Ya lo había dicho Pablo, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces dice él, oremos por ellos, ¿verdad? Y roguemos por ellos y demos gracias a Dios por ellos. Demos gracias a Dios por ellos, debemos de dar gracias a Dios por esos políticos, porque, vuelvo a decir, son la mano de Dios en cierto aspecto sobre la tierra. Continúa adelante. Los políticos y las autoridades, ya lo dije, son puestos por Dios. Yo quiero que usted se grabe total y absolutamente eso, son puestos por Dios. Políticos y autoridades son puestos por Dios, dice Romanos capítulo 13, verso 1.
Dice Romanos capítulo 13, verso 1, sométase, a ver, dígalo conmigo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay son por Dios, han sido establecidas. Fíjate lo que dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Y los que resisten, o sea, los que se rebelan, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Iglesia, al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Así es que, ¿qué debo hacer con el policía? Respetarlo, honrarlo, obedecerlo. Me pone la luz, me detengo. Viene a mí, ¿en qué le puedo servir, señor oficial? Te pasaste la luz y vas muy rápido, X cosa. Mi deber es respetarlo. No empezar, ¿qué quieres, hijo del diablo? Usted ha visto, hay personas que de hecho, pues por eso les va como les va a veces, ¿no? Porque abre la ventanita así y no la voy a abrir. Pues la vas a abrir porque soy la autoridad. Debe ser una cosa, iglesia, escúchame lo que les voy a decir. No se dejen vender la idea de que la policía son los puercos, son los malos, son los villanos. No se deje vender esa idea. Dice la Biblia claramente que ellos fueron puestos por Dios. ¿Está aquí conmigo? Fueron puestos por Dios. Y debemos someternos a ellos y respetarlos. Ahora, dice ahí la Biblia, que Él fue puesto para castigar ¿a quién? Al malo, no al que hace lo bueno. Pregunto, ¿no hay límites de velocidad que yo tengo que respetar? ¿No hay zonas restringidas que tengo que respetar? Dice las escuelas, máxima velocidad, 15 millas por hora. A 15 millas tengo que ir. ¿O no, iglesia? Entonces, si yo me paso, es mi culpa. Y que entiende, no sabe que voy apurado, no ve que llevo prisa y a él que le importa. Estos puercos, por eso no los quiero. Déjame una cosa, eso los cristianos no lo hacen. Lo hacen los impíos, lo hace el traficante, lo hace el asaltante, lo hace el que no conoce a Cristo, porque no conoce a Cristo, no conoce la Biblia. Pero los hijos de Dios, ahora, mírenlo bien, léanlo bien, llévenselo así, léanlo bien, a eso dice la Biblia, y los hijos de Dios obedecen lo que la Biblia dice. Someternos a ellos es la orden de Dios porque Dios los puso. Hace tiempo les preguntaba, hermano, ¿cómo fuera cualquier país? ¿Cómo fuera el país si no hubiera autoridad? Hermanos, un caos. Esta mañana precisamente estaba viendo las noticias de México y estaba hablando iba a decir el peje, estaba hablando el presidente de México, estaba hablando y diciendo que no se sienta solo, señor gobernador, porque nosotros lo vamos a apoyar. Y después pasaron un video, hermanos, ahí adelantito, de un cartel, el cartel de Sinaloa, de Jalisco, era los jalisquillos, sí. 19 carros, camionetas, tanques, hermano, casi de guerra, como 80 hombres, todos armados, diciendo viva, y daban el nombre del jefe del cartel. ¿Sabe por qué sucede esa anarquía, esa rebeldía, esa violencia en nuestro querido México? ¿Sabe por qué? Porque el padre le enseña al hijo a no respetar al policía. Porque el padre, en vez de decir, es correcto lo que usted está haciendo, señor policía, no. El padre
se quita la chamarra y se empieza a agarrar a golpes con el policía. Los hijos miran y dicen, estos policías son unos asaltantes, son unos estos, son unos otro. Y entonces se forma una generación y una cultura que no respeta la autoridad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y entonces, déjeme decir una cosa, se forma una nación anarquista. Ahora, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para detener a estos carteles? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿Abrazos y no balazos? Pregunto, qué mal chiste, ¿verdad, hermanos? Qué mal chiste. Pero es una cosa, cuando el hombre se revela a la autoridad, se está revelando a Dios mismo, y Dios mismo entonces se entrega a esas naciones, a esas personas, a su propia rebeldía y a sus propios hechos. Oponernos a la autoridad es oponernos a Dios. Ahora dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que el verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. La policía, las autoridades te van, en cierta manera, a respetar, porque es una cosa, hermano, no sé usted, pero todas las veces que yo he tenido algún contacto con un policía, todos han sido personas muy respetuosas. Muy respetuosas. Todos. Porque en cierta manera ellos tienen entrenamiento para respetar a la gente, ¿o no, hermanos? Lógicamente, aquí tú lo estás esperando con un arma, pues lo que va a sacar, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer un policía? Un policía también es padre. Un policía también es esposo. ¿Está aquí conmigo, hermano? Lógicamente que el policía piensa en su familia, piensa en su vida misma. Un policía ve un arma, lógicamente que lo que va a sacar es un arma. Debemos una cosa, debemos entender que, hermano, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la honra y la gloria de Dios. Punto número 2. Es una pregunta. Punto número 2. ¿Imitamos a Cristo en la política? Le estoy explicando en primer lugar que la Biblia nos enseña que debemos de respetar, someternos a las autoridades que están establecidas por Dios. Porque ella es la espada de Dios, dice la Biblia, ya lo leímos anteriormente, porque las autoridades son servidores de Dios para tu bien, pues si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, dice Romanos 13:4, lo acabamos de leer, vengador para castigar al malo. Así es que ellos son puestos por Dios, ya lo miramos, ya lo estamos observando, son puestos por Dios. Punto número 2, ¿imitamos a Cristo en la política? Aquí va un punto crucial, hermanos. Continúa adelante. Jesús no fue político, pero lidió con los políticos. Jesús no fue político. Jesús no corría para ser alcalde de Jerusalén, hermanos. Ni para ser él no era político. Él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús no vino, hermano, a hacer política, a correr a la política, a correr para gobernador. De hecho, por eso lo quiso matar Herodes, porque tuvo celos de que otro rey viniera. Pilato también se sorprendió, le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? No puedes ser tú rey de los judíos porque ya hay un rey. Tenemos Herodes el rey, tú no puedes ser rey. Eso eran celos políticos entre ellos. Jesús simple y sencillamente los ignoraba por su mente perversa que ellos tenían. Pero Jesús tuvo que lidiar con estos políticos. Tuvo en cierta manera que altercar con ellos. Ahora usted dirá, ¿pero qué no dice la Biblia? Ya lo acabamos de leer, que nos sometamos. Aquí va un punto muy especial, iglesia. Vamos a Lucas capítulo 13, verso 31. Lucas 13, 31. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué? Entonces, si Pablo dice que nos sometamos a las autoridades, pero ahora Jesús, ¿qué pasa? ¿Lo tiene Lucas 13, 31?
Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes, ¿qué, hermanos? Te quiere matar. O sea, el político, la autoridad te quiere matar. Y él les dijo, ir y díganle a quién, hermanos. El verso 32. Díganle a aquella que zorra. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Díganle a aquella zorra. Te ves una cosa, para nosotros, bueno, no sé, pero para nosotros, decirle a una persona, oye, eres una zorra o eres un zorro, como que no se hace una agresión muy fuerte, pero en aquel tiempo sí. Porque en cierta manera Jesús lo está hablando en una manera peyorativa hacia Herodes. En una manera de disminución. O sea, díganle a esa insignificante zorra, porque no puede hacer más nada, no va a hacer nada, díganle que se vaya por un tubo, casi. Usted dirá, pero entonces, ¿cómo? Déjame decir una cosa, iglesia. La Biblia nos enseña que cuando la política, o en cierta manera, algo interfiere con nuestra fe y nuestra convicción, de hecho eso está incluso hasta en el matrimonio. Hay mujeres a las cuales le dice el esposo, ¿sabes qué? Mira, decide, Dios o yo. Hay mujeres que ceden, que dicen, está bien, tú gordito, yo me quedo contigo. Allá Dios que espere. Es incorrecto. Todo creyente debe de decidir a Dios por encima de todo en esta tierra. El punto aquí es que cuando hay leyes y gobernantes a los cuales, hermano, en cierta manera tratan de poner y hacer cosas que van en contra de nosotros como creyentes, nosotros debemos optar primero que nada por Dios. El problema es que como hay mucha gente dentro de las iglesias que no conocen a Dios, pues entonces por eso optan por las cosas de esta tierra. Pero en realidad el creyente debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos, hermano, ¿verdad? Ahora, Jesús no nos está diciendo, llámele a esos que no les gustan, a esos políticos, a esa policía, llámele zorra. No está diciendo eso. Aquí Jesús, por un motivo especial y singular, hermano, se opone a Herodes porque lo quería matar. Lo quería matar, quería en cierta manera detener la obra que Jesús estaba o había venido a cumplir. Jesús no podía morir de cualquier manera. Él no podía morir en una revuelta, no podía morir, hermano, en una pelea, en una discusión. Imagínense a Jesús, hermano, con sus apóstoles. Vénganse, agarren palos, agarren piedra, agarren lo que sea. Ahorita nos vamos a rebelarnos en contra de Herodes y vamos a hacer una revolución y nosotros somos el ZLN de aquí de Jerusalén. No, ese no era el motivo ni la razón de Cristo Jesús, hermanos. Es una cosa, Cristo Jesús se opone a algo que Herodes no tiene autoridad de hacer, porque el plan de Cristo era morir en la cruz del Calvario. Entonces debe ser una cosa, y le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree que existen políticos corruptos en este mundo? Hermanos, ¿verdad que sí? A ellos en cierta manera, hermano, son los que se señalan como esas personas que tratan de estorbar, hermano, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo Jesús. Por ejemplo, les estoy dando, antes de comenzar, oramos por el gobernador de aquí de California. Gavin Newsom se llama. Yo no sabía, fíjese que no sé ni a qué hora lo eligieron, francamente. Le voy a ser sincero, no sabía, yo todavía pensaba que era Arnold Schwarzenegger, el gobernador de aquí de California, hermano. Pero ya después vine a saber que él salió hace como 10 años atrás. ¿Por qué? Usted pregunta, ¿pero por qué, pastor? Deme una cosa. Porque las leyes californianas básicamente tienen como unos 20 años que han sido las mismas leyes en California. Pero hasta este último tiempo
que las leyes han empezado a afectar la iglesia es que nosotros como pastores estamos poniendo atención, prendimos los focos rojos y estamos observando la situación. ¿Me estoy explicando? Entonces, les decía, dice Gavin, y no lo llama usted Gavino porque no se llama Gavino, se llama Gavin. Dice Gavin, dice él que las iglesias deben de cerrar. Pero hace poco leía otra orden de él que quería dar, porque no crea que esta gente tiene algo en sus corazones. Estaba dando otra orden porque yo pensando como pastor y hablando con otros hermanos, decía, ¿qué hacemos, pastor? Bueno, la idea mía, ya se los dije el jueves, hermano, francamente la idea de predicarles por online, por Facebook Live, no está bien, no está correcto, porque si aquí se me duermen, si aquí se me despistan con las moscas que andan por ahí, hermano. ¿Usted cree que si usted me dice, pastor, yo no parpadeé mirándolo todo la predicación el domingo, ¿usted cree que lo voy a creer? ¿Usted cree que le voy a creer? Claro que no, hermano. Claro que no le voy a creer. Hay algo que no funciona bien con eso de darlos. ¿A quién aquí le gustó, hermano? Ya ve, a nadie. ¿Verdad? Pregunto, ¿este confinamiento afectó o hizo un bien a la iglesia? ¿Afectó? Algunos hermanos de hecho decían o pensaban que ahora que regresábamos a la iglesia íbamos a tener que poner 2 servicios porque la gente se iba a amotinar, hermano, a venir al servicio. Que iban a estar los ujieres por ahí, ya no entre, ya no cabe nadie, ya no entren, iban a estar los ujieres, pero no. Llegamos y la iglesia semivacía. Y algunos todavía están cascabeleando, hermano. Todavía están cascabelear, se le llama cuando un carro está así se le llama eso. Están que sí, que no, que sí, que no. Afectó bastante. Ok, dice nuestro gobernador Gavin que, porque la idea mía, dije, bueno, eso de online ya no, vamos a reunirnos en las casas. De una manera u otra organizaremos la forma para que nos reunamos en las casas y tengamos los estudios o la iglesia en las casas, ¿verdad? Y no diga como la iglesia primitiva, no, eso después se lo explico, pero es un concepto también equivocado, no. Y dije, bueno, vamos a reunirnos en las casas, pero después llega otra idea de nuestro flamante gobernador Gavin y dijo, y también voy a prohibir que se reúnan en las casas. Y yo entonces dije, o sea, ya mejor dinos directamente que no quieres a los cristianos. Es ahí donde nosotros podemos hacer una carta y decirle, oye tú zorra, ahí tú no puedes intervenir. Mi casa es mi casa. Y yo puedo recibir a quien yo quiera. Y mis hermanos pueden recibir a quien ellos quieran. ¿Sí me explico, hermano? La diferencia de una casa a una entidad como este local es que nosotros, las iglesias, somos organizaciones no lucrativas, lo que se llama. Que estamos exentos de taxis. Todos los Unidos están exentas de taxis. Eso es la ley establecida desde siglos antes. Pero ahora que nos digan que no nos podemos reunir en casas, no. Ahí sí tomamos el ejemplo de Jesús. Dígale a la zorra Gavin que no se pase de vivo, porque eso no lo vamos a poder hacer. De hecho, anteriormente había dicho el hombre que nos podíamos reunir, pero que no podíamos cantar. Que de hecho algunos no cantan, ¿verdad? No habrá un problema, pero espérate, ¿cómo que no podemos cantar? ¿Cómo que no podemos alabar y adorar? Entonces debe ser una cosa, ¿cuál es el motivo de reunirnos? ¿Cuál sería el punto de reunirnos entonces? Si no venimos a glorificar a nuestro Dios, venimos a exaltar a nuestro Dios. Entonces déjeme decir una cosa, todas esas leyes son totalmente absurdas. ¿Sí?
Y es ahí donde ese parámetro, esa línea, ya no la puede traspasar ningún político ni ninguna ley en este mundo. No hay nada que pueda. ¿Por qué cree que la iglesia se tuvo que ir a las cuevas, a las cavernas, a las catacumbas, a los sótanos, a los túneles, para seguir funcionando como iglesia? ¿Por qué cree? Porque los políticos empezaron a perseguirlos, porque se reunían para adorar, para cantar, para expandir el evangelio que transformaba y sacaba a la gente del paganismo de las naciones y los convertía a Cristo. Entonces los gobiernos empezaron a perseguirlos. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿Se cayó? ¿Se atemorizó? ¿Se quedó callada? Dijo, ¿saben qué? Aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Agarraron su celular todos, se empezaron a mandar un texto por WhatsApp. Dijeron, ¿sabes qué? Los espero en la cueva número 7 del monte 72. Y todos empezaron a reunirse en las cuevas, en los montes, a solas. Porque la iglesia de Cristo, dijo el Señor, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y nosotros estamos aquí porque ellos dieron su vida para que la iglesia no se extinguiera y siguiera adelante, hermanos. ¿Sí me explico, iglesia? Así es que estamos en tiempos en los cuales Jesús nos enseña cómo reaccionar con la política que trata de impedir nuestra libertad de expresión, como ellos lo llaman, expresión religiosa. Para nosotros la palabra religiosa no es correcta, no es ¿cómo se dice? Atinada. Para nosotros la palabra religiosa, que nos digan, es que ellos son religiosos, no es atinado. No, para nosotros la palabra más atinada o más accurate es la palabra espiritual. Ellos son seres espirituales, no religiosos. Religiosos aparte, religiosos es otra cosa. Pero es una cosa, hay leyes que protegen también la libertad religiosa y la libertad espiritual de fe, las cuales tenemos derecho a tenerlas. ¿Sí? Tenemos derecho a tenerlas. La predicación y el evangelio también se opone a la mala política, hermanos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Jesús predicaba el evangelio y en su predicación se oponía a la mala política de Herodes. Continúa adelante. Jesús no estuvo de acuerdo con un político inmoral y asesino. Jesús no estuvo de acuerdo con un político inmoral y asesino. Ahora usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque Herodes mató a Juan el Bautista. Este Herodes que estábamos hablando aquí fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Este Herodes tenía a su cuñada, la tenía por esposa, por mujer. ¿No están aquí conmigo, hermanos? No hace poco corría del partido del otro lado. ¿No estaba corriendo para presidente uno del otro lado? Sí salió, ¿verdad? ¿Sí me entendieron, hermano? No me entendieron. O sea, del otro lado de los políticos, de la política del otro lado, había un homosexual que quería ser presidente de Estados Unidos. ¿O no se dieron cuenta, ¿verdad, hermanos? Por eso les digo, dejen las novelas, dejen Caso Cerrado. Y quería ser presidente de Estados Unidos. Era un homosexual, salía a fotos besándose con su esposo. Debe ser una cosa, hermanos. Ahorita les voy a explicar un poco más de esto, pero Jesús trató a Herodes por lo que él era. Por lo que él era. ¿Cómo era? Tuvo esa interrelación con Herodes basado también en la vida de esa persona. Cómo una persona de esa clase como Herodes iba a tratar de imponerle leyes al Santo de Israel, al Dios santo y perfecto. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? No, vuelvo a decir, hermano, la iglesia tiene leyes establecidas por Dios en su alma, establecidas por la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Y ellas son suficientes para regir la vida del creyente. Escúcheme lo que le digo.
En cierta manera existen las leyes de Dios, que es la palabra de Dios, y existen leyes políticas terrenales. Pero el cristiano, cuando obedece las leyes espirituales de la palabra de Dios, hermano, casi en todos los aspectos se lleva bien con las políticas de este mundo. ¿Por qué? Al contrario, hermano, el cristiano es un ejemplo y debe ser un ejemplo en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales que toman su vida y su persona. ¿Me explico, hermano? El cristiano no es acusado de robar en el trabajo. El cristiano no es acusado de mentir en el trabajo. El cristiano no es acusado de andar de revoltoso en el trabajo, perdón. El cristiano no es acusado de andar de chismoso en el trabajo. El cristiano no. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales que lo rigen y todo. Cuando un mayordomo, un dueño, un patrón, un supervisor mira tu conducta, mira tu vida, y quizás ellos extrañan a estas personas, pero pues son de otra religión, X cosa, pero son buenas personas, siempre puntuales, buenos trabajadores, nunca andan en problemas, nunca andan en revueltas aquí en el trabajo. Siempre lo miro que me respeta, se sujeta a mí como mayordomo, como supervisor. Esos cristianos son un buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando dicen ahí en el trabajo, tengo uno que es revoltoso, chismoso, metiche, desobediente, rebelde, y de encima de todo se cree cristiano. Hombre, déjame decir una cosa, hermano. Eso es para que nos cae de peso, ¿no, hermanos? Pasan aquí en la iglesia. Continúa adelante. El Señor se opuso a los malos gobernantes políticos que olvidan su deber con los necesitados. El Señor se opuso a los malos gobernantes políticos que olvidan su deber con los necesitados. Dice Isaías 1:23. Isaías 1:23 dice: tus príncipes, o sea, se refiere a los políticos, a los gobernantes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos, ¿qué, hermanos? La causa de la viuda. ¿A quién está aquí encuadrando la Biblia, la palabra de Dios? Al político, porque el político tiene un deber con el pueblo, ¿no, hermanos? El político fue elegido por el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros votamos por un político? Cuando usted puede votar. ¿Para qué votamos por los políticos? ¿Para qué votamos por el nuevo mayor, el nuevo alcalde de la ciudad? ¿Para qué votamos por él? ¿Por qué votamos por un nuevo sheriff o por un nuevo jefe de policía en la ciudad? ¿Por qué? Porque vemos que la situación está muy mal y queremos que el nuevo policía ponga orden en la ciudad. ¿O no, iglesia? Porque vemos que el condado, hermano, necesita orden y ponemos un alcalde que obre bien para su condado. Vemos que el estado Dorado está muy mal y no votamos por ti para que hagas lo que no te importa, sino para que hagas lo que se necesita hacer en el estado. ¿Está aquí conmigo, hermanos? ¿Por qué votamos por un presidente? Porque queremos que a la nación le vaya bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, vemos que cuando los políticos, los gobernantes, no se ocupan de las cosas esenciales, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando ellos no hacen las causas sociales, porque esos son aspectos sociales que a la sociedad, hermano, le preocupa. Es una cosa, eso está muy mal. Bueno, en este país, gracias a nuestro Dios, gracias al Señor, que en este país es muy poco probable que un alcalde, un gobernador o un presidente, hermano, se pierdan $500 millones
y aparezcan en la cuenta del presidente, del gobernador o del alcalde y que nadie diga nada. Aquí es muy difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? Es muy difícil, créanmelo. O sea, quizás por 1 o 2 años nadie se da cuenta, pero después empiezan a ver, hasta que se dan cuenta, ¿sabes qué? Este desfalcó al Estado, desfalcó a la ciudad, lo llaman a cuentas y lo encarcelan. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabe cómo se le llama eso? Ley y orden. Es la ley básica que debe de regir a este país y lo rige, gracias a Dios. ¿Habrá políticos corruptos? Sí. ¿Habrá políticos perversos? Sí. Pero es una cosa, es muy difícil. Ahora, también igual en nuestro México y Latinoamérica, ¿verdad, hermanos? Yeah, right, dicen algunos. Sí, cómo no. No es por decir algo, pero ¿qué es la diferencia de nuestras naciones a este país? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en nuestros países no hay ni ley ni orden. No hay ni ley ni orden, hermano. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sabe cuál es el dicho de México? Se lo he dicho en otras ocasiones. ¿Sabe cuál es uno de los dichos grandiosos y que se ha establecido como parte cultural de la vida de nosotros los mexicanos? O bueno, los mexicanos. ¿Sabe cuál es? El que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. Yo me recuerdo, mi hermano se lo enseñaba a sus hijos. Y ahora sus hijos ya crecieron y también tienen la misma política. El que no tranza no avanza. Usted que pregunta, ¿usted cree que se puede formar una cultura buena así, con esa mentalidad? Pero entonces al final, después, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que todo el mundo se queja? Estos políticos rateros, estos políticos ladrones, ¿sí o no, hermanos? Siempre culpando al político. Pero nunca van a culpar al primo, al tío, al sobrino, al papá, a la mamá, al hijo que también es ladrón. Entonces todo eso ha llevado a corrupciones. ¿Por qué? Porque las culturas, hermano, se olvidan de imponer la palabra de Dios. Continúa adelante. Continúa adelante. El Señor se opone a los malos gobernantes que se corrompen. Ya leíamos en Isaías 1:23, esos políticos malos que aman el soborno y van tras las recompensas. El Señor se opone a los malos gobernantes que se corrompen. Ezequiel 22:27. Ezequiel 22:27 dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias, ¿qué? Injustas. Hermanos, en todo esto es lo que el pueblo, la gente, los cristianos no deben de participar en la corrupción de ellos. Ahora usted, me parece una cosa, usted dirá, porque la Biblia dice que todo gobernante ha sido establecido por Dios, ¿sí o no, hermanos? Póngame atención a lo que le voy a decir. Póngame mucha atención a lo que le voy a decir. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué entonces Dios permite a un gobernante que es corrupto? Y Dios nos ordena que nos sometamos a ellos, pero a la misma vez Él se opone a ellos. ¿Cómo está eso? Escúcheme esto. Es que el cristiano tiene que tener la sabiduría y tiene que tener el discernimiento de la palabra de Dios para obedecer a Dios antes que a los hombres. Escúcheme esto. Hay gobernantes, hay políticos que son puestos por Dios para la perdición de la gente. Lo decía Calvino. El pueblo que se rebela contra Dios, Dios lo castiga dándole malos gobernantes. Y es una gran verdad. Escúcheme lo que le digo. ¿Qué hace falta con una cultura corrupta? ¿Qué es lo que Dios manda a una cultura corrupta? Gobernantes corruptos. Gobernantes que hagan lo que ellos dicen, lo que ellos quieren y que vivan básicamente en la misma forma y estilo de vida. Pregunto, escúcheme esto, hermano. Volviendo a nuestros países latinoamericanos, ¿no hay gobernantes que también ellos son narcotraficantes? ¿Por qué? Porque esa es la cultura y Dios se los envía. Ahora,
como ese gobernante fue puesto por Dios para que los traficantes y los narcotraficantes se hagan colusión, hagan soborno entre ellos y entre ellos se hagan millonarios, déjame decir una cosa, ¿qué participación tiene el cristiano con ellos? Ninguna. El cristiano debe estar exento de participar con esas políticas corruptas. Porque hay gente tan tonta que puede decir, bueno, si a ese político que es corrupto y es bien tranza, Dios lo puso, yo como cristiano tengo el deber de sujetarme, de obedecerlo e imitarlo. Déjame decirte una cosa, que ahí él está mal y tú estás mal. El cristiano se opone a lo que Dios se opone. ¿Cuántos dicen amén? Así es que los malos gobernantes se corrompen, porque se corrompen, pero el cristiano no está en ninguna manera puesto para que siga esa clase de política. Dios las puso, Dios los permitió que llegaran al poder, sí. Por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, Venezuela, usted sabe que era un país hermoso, era un país floreciente, era un país con muchos progresos. ¿Qué pasó? Llegó el socialismo, el comunismo, ¿y en qué ha dejado a Venezuela? No se diga Cuba. Hay gente que admira a Cuba. Mucha gente que admira a Cuba, ¿verdad? Al Che Guevara, ¿verdad? Váyanse unos 10 años a Cuba a ver si dicen lo mismo. Váyanse a Cuba a ver si esos gobiernos realmente hacen algún beneficio para con la gente. Quiero que entiendas esto, hermano. Los malos políticos y los políticos corruptos son puestos por Dios para la misma destrucción de esa nación. El cristiano no tiene ninguna participación con ellos. ¿Tenemos que respetarlos? Sí. ¿Tenemos que orar por ellos? Sí. Pero cuando sus leyes traspasan los límites y empiezan a afectar la fe cristiana y empiezan a afectar el evangelio en la cual obedecemos a Cristo, el cristiano tiene que hacerse para atrás y decir, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, no puedo participar contigo. No puedo participar contigo. Continúa adelante. ¿Cómo actuó Jesús ante el político Poncio Pilato? ¿Cómo actuó Jesús ante el político Poncio Pilato? Porque Poncio Pilato era un político, ¿no, hermanos? Vamos a Juan capítulo 19, verso 10. Juan 19, 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, de las pocas palabras que habló cuando estaba allí en el pretorio, en la cárcel, ya a punto de ser castigado y después crucificado, Jesús le respondió y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí. ¿Qué dice? Si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se refería a Judas. Hermanos, esa es la encomienda que los hijos de Dios deben de hacer. Si se reúnen, los voy a encarcelar. Si cantan a Dios, los voy a encarcelar. Si se reúnen en las casas, los voy a encarcelar. Los voy a meter a la cárcel. Les voy a quitar sus bienes. ¿Sabe cuál es nuestra respuesta? Los políticos no tienen ninguna autoridad si no les es dada de arriba. Ninguna autoridad tienen sobre nosotros si no les es dada de arriba, hermanos. Y si en dado caso proceden y se lleva a cabo, aún en medio de esa persecución, ya le expliqué, los hijos de Dios tienen que estar firmes, adorando y sirviendo a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así es que esa fue la forma como Jesús, hermanos, actuó. Como la forma que Jesús actuó en contra de estos malos políticos. ¿Sí? Vemos, hermano, que en Hechos 5:29 dice la Biblia, Pedro lo dijo, es importante y necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Continúa adelante. ¿Qué hicieron los apóstoles con los políticos? ¿Qué hicieron los apóstoles con los políticos, hermanos? ¿Qué hicieron los apóstoles con los políticos? Es otra pregunta.
Ya lo dijo Pablo, Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, ya lo leímos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, hermanos. Aparte de orar, aparte de pedir a Dios por ellos, nuestra responsabilidad, hermano, con los políticos es votar basados en principios espirituales y que estén conforme a la palabra de Dios. Aquí viene la enseñanza final, que yo quiero que usted se despierte, despierte al que está a su lado y dígale, despiértate porque el pastor ya va a terminar. Le faltan nada más como 45 minutos. Escúchame, hermanos. Quizás no todos tienen el poder de votar, y lo entiendo. Pero quizás usted tiene el poder de votar en este país. En cierta manera no es un derecho, sino un privilegio poder hacerlo. Amén, hermanos. Usted va a votar. Usted tiene que votar. Usted tiene esa responsabilidad no solamente de orar. Señor, pon y tráenos, danos gobernantes que te teman. Ahora, hay algunas personas ilusos que dicen, hermano, que debemos de votar por políticos cristianos. Hay otros, todavía un poco más ilusos, que dicen que tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos sean los políticos del día de mañana. Hermanos, si nuestros hijos aún no se convierten, ¿cómo van a ser los políticos de mañana? Tienen que estar plenamente convertidos, ¿sí o no, hermanos? Ya les expliqué en una ocasión, ya se los expliqué. Hagan de cuenta que yo corro para gobernador de este estado y logro llegar a la Casa Blanca de Sacramento. Imagínense, oye, que el pastor no era pastor. Sí, dejó el pastorado por la política, ahora anda en la política el pastor. Y llego a gobernador, y yo me considero una persona convertida, con convicciones inamovibles, sin importarme lo que digan misa, mis convicciones están por encima de todo y de lo que sea. Escúcheme, ¿sabe lo que haría primero? ¿Qué cree que haría primero si yo llegara a ser gobernador de este país, de este estado? ¿Qué haría yo? Usted me conoce, me oye hablar. Cuando jugamos, estamos platicando, estamos jugando, nos reímos todo. Pero además de una cosa, cuando hablo serio de la palabra de Dios, que con poca gente hablo, pero cuando hablo serio de la palabra de Dios, lo que te digo son mis convicciones. O sea, son mis convicciones. Además de una cosa, ¿qué sería lo primero que yo haría llegando a ser gobernador de California? No se supondría que usted diría, bueno, si el pastor llegara a ser el gobernador de California y quitáramos a Gabino Barrera y pusiéramos al pastor Baena de gobernador, yo creo que haría lo bueno, ¿no, hermanos? ¿Hermanos? Haría lo bueno. Pero debemos una cosa. ¿Realmente se podría hacer lo bueno en un estado como California, liberal y corrupto? Hermanos, traía la Guardia Nacional a todos los traficantes de aquí de California, persíganlos, agárrenlos, si son indocumentados, no los manden a México, mándenlos allá a Chile, a la parte final de allá, directo el avión hasta la parte sur del país, que no vuelvan a regresar. Si era una de las primeras cosas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los traficantes corrompen a nuestros jóvenes. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Sí votarían por mí? ¿Sí? Y bueno, hermanos, soñar no cuesta nada. ¿Cuántos dicen amén? Ya aquí paro para que no se emocionen, ¿no? Sería bueno, pero eso no es posible. Seamos realistas, no se puede. Usted dirá, pero con fe sí se... No, es que eso no es cuestión de fe, es cuestión de que un político tiene que básicamente gobernar para todo el mundo.
Y es ahí donde un verdadero cristiano no podría ser. Por eso les digo que son unos ilusos esos. Las personas que tienen esa mentalidad son unos ilusos. Punto número 3. No creo que se me ha olvidado. Aquí va el punto número 3. La política se observa por valores. Por valores, no por beneficios. La política se observa por valores, no por beneficios. Hermanos, que un político, estoy hablando aquí en Estados Unidos, llegue a ser, que un cristiano verdadero, con convicciones firmes y sólidas, llegue a ser político, llegue a ser gobernador o presidente de esta nación, déjeme decir una cosa, no es posible. No es posible. Llegarán algunos que simpatizan con el cristianismo, que en cierta manera dentro de ellos, como la historia nos ha dicho, nos ha enseñado a través de la historia, que ha habido hombres que no siendo nacidos de nuevo, pero en cierta manera hacen bien a la iglesia de Cristo. Protegen y le dan valor y espacio al cristianismo. Eso ha existido a través de la historia. Ha sucedido a través de la historia y está registrado en los anales de la historia, hermano. Es imposible y difícil encontrar cristianos que cumplan al 100% la ley de Dios. Tal idea, vuelvo a decir, de que los cristianos deben ser políticos para que el reino de Cristo sea impuesto en el mundo, es una utopía. Es un sueño que no tiene ninguna cabida en nosotros. Déjame decir una cosa, ya le dije ahorita, le estoy dando un ejemplo si yo fuera político, pero es total y absolutamente imposible porque yo no lo quiero, ni lo deseo, ni es mi trabajo, ni mi plan, ni mi sueño, ni nada. Jamás sería político, jamás. Jamás, aunque sea del rancho Cucamonga o de aquí, aunque sea, no, jamás. Que se necesita un alcalde aquí, pastor, me importa un comino, yo soy predicador, no soy político. No sé por qué a pastores les pasa por la mente, por la cabeza, de que pueden llegar a ser políticos y pueden llegar a gobernar cierta ciudad, cierto estado, cierto país. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos reinos diferentes. El cristiano es llamado a estar en el reino espiritual, no en los reinos de este mundo. De hecho, Satanás dijo, ¿tú no sabes que los reinos de este mundo me han sido entregados? Si postrado me adorares, todo esto te daré. Entendamos, el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Así es que, ¿cómo yo debo de votar? El día de mañana tengo que ir a votar. Estoy dando un ejemplo, una especulación. ¿Por quién voy a votar? ¿A quién debo de darle mi voto? ¿A quién debo de darle mi apoyo? Hablando en un plano normal, hermano, la policía debe de recibir nuestro apoyo. ¿Cuántos dicen amén? La policía debe de recibir nuestro apoyo. Las locuras que tratan de hacer estos estados ¿cuál es la palabra? Bueno, la palabra que me viene a la mente es desfondar, pero no, es quitarle el fondo financiero a la policía. Quitarle el fondo financiero a la policía. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Ponernos aquí la navaja, hermanos. Por lo menos una cosa. Hay gente que dice, a mí los policías me caen gordos. ¿Por qué? Pues porque me paran porque no traigo las placas. Pues sí, ya tienes 3 años que no las pagas. ¿Cómo no te van a caer mal? Pregunto, ¿en este país no es por ley tener placas en los carros? ¿No es por ley tener aseguranza, hermanos? Aunque sea la aseguranza del pollito, o la del patito, o la del conejito, no importa. Aunque pagues $5 al mes, no importa, pero tienes que tener aseguranza, ¿sí o no, hermanos? Que cuando chocas, esa aseguranza desaparece. Ya no sabes dónde quedó la oficina, pero tienes que tener aseguranza, ¿o no? Hermanos, tienes que tener licencia, ¿sí o no? Que dicen, no, yo tengo la licencia de Dios, pastor. No, estoy hablando de una licencia del DMV. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, cuando te para, tú tienes que entender, estoy infringiendo la ley. Bueno, la policía me va
a multar. Es su trabajo, es su labor, es su responsabilidad, es su deber. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es su deber. Tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos como hijos de Dios, como creyentes. Continúa adelante. A los políticos se les da el voto por los valores que defienden o atacan, no por cómo están sus vidas. En cierta manera, las vidas de ellos son sus vidas. Pero hay valores que exponen al público de los cuales nosotros tenemos que estar al tanto. ¿Sí? Vamos a ver primero Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4, 8, 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Qué dice? En esto piensen, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, hagan esto, y el Dios de paz estará, ¿qué? Con vosotros. El 99.99 de los políticos no son creyentes, no son cristianos, hermanos. ¿Sí? Pero esas personas que están en esas posiciones de autoridad, que tienen básicamente mucha autoridad y mucho poder sobre las naciones, hermano, tenemos que ver sus valores. Y ahorita le explico a qué me refiero con valores. Tenemos que ver los valores que ellos defienden para nosotros estar de acuerdo o estar en desacuerdo. 1. Pensemos en el valor de la familia. ¿Sí los tiene ahí en sus notas, hermanos? 1. Pensemos en el valor de la familia. El político que no ve a la familia como el núcleo de la sociedad, no podemos votar por él. Hay políticos que dicen que la familia no es un hombre y una mujer, que la familia es quien sea. Si 2 hombres se aman y ellos adoptan niños, es una familia. Si 2 mujeres se quieren, amor es amor, y no importa de quién venga, amor es amor. Y si esas 2 mujeres adoptan niños, eso es una familia. Déjame decir una cosa, eso va en contra del principio de Dios. Porque la Biblia dice claramente, Jesús lo dijo claramente, en el principio creó Dios hombre y mujer. Y Dios le dijo a ese hombre y a esa mujer, reproduzcanse y llenen la tierra, formando familias. ¿Me estoy explicando, hermano? La familia es establecida por Dios. El político que atenta hacia la familia, no recibirás mi voto jamás. Jamás. Pero estamos en el siglo XXI donde nos hemos modernizado y hemos avanzado. No, sí hemos avanzado, pero para peor. Para peor. El siglo pasado éramos malos, hoy somos más malos. Peor se ha hecho la cultura. 2, pensemos en el valor de la vida, hermanos. El político que no valora a los bebés no nacidos y que aprueba y apoya el aborto, no puede recibir nuestro voto. ¿Cuántos están aquí conmigo, iglesia? Una de las cosas que este año nuestro flamante presidente hizo fue a la sociedad pro vida. Pro vida. Usted sabe que ningún presidente había ido a la sociedad de pro vida y se manifestó absolutamente y totalmente en contra del aborto. Señor presidente, mis respetos. ¿Tú amas la vida de los no nacidos? Yo también, como cristiano. Por eso cuando un cristiano dice, voy a votar, porque en este país solamente hay 2 partidos, ¿sí o no, hermano? La mayoría, ¿verdad? Los otros partidillos son, ¿qué dice el hermano? Partidillos. En este país solamente hay 2 partidos políticos que son los que rigen y rifan y toman ventaja, porque tienen un poder absoluto. Déjame decir una cosa, pero uno de ellos
es pro vida y el otro es pro muerte. Si un cristiano le da su voto a los pro muerte, ese cristiano no es cristiano. Porque significa que estás despreciando los valores que Dios ha establecido. Los desprecias por poner encima tus beneficios. Porque yo he mirado, pero me han dicho, personas, pues si ellos van en contra del aborto, ese es su problema. A mí lo que me importa es que no quiten el welfare, que no quiten las estampillas, que nos den papeles. A mí eso es lo que me importa. Me parece una cosa, tú vas a rendirles cuentas a Dios por eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Una pregunta. ¿No todos daremos cuentas a Dios? Tú vas a dar cuentas a Dios. Y tenlo por seguro que vas a dar cuentas a Dios. Vas a dar cuentas a Dios. Las vas a dar. Yo también. Yo también voy a dar cuentas a Dios. Ya se los he dicho mucho. Ven para acá. Vamos a pasar todos los mensajes que predicaste en este mundo. Ahí está el Señor. Es más, yo hasta los grababa. Ahí están, mira, grabados. Están grabados. Yo daré cuenta de todo lo que enseño y de lo que predico. Y daré cuenta de todo lo que Dios ha dado a mi vida y he hecho. Así es que el cristiano es pro vida. ¿O no, hermanos? No mirarlos bien porque los miro medios tristes. ¿No es pro vida el cristiano? ¿O es pro muerte? Los únicos que son pro muerte son los hijos de Satanás. Porque el único padre de mentira y es asesino desde el principio es Satanás, ¿o no? ¿Quien quita la vida a otro no es un asesinato? Los únicos que pueden quitar la vida son los hijos del diablo, no los hijos de Dios. Y no lo estoy manipulando en ningún aspecto. Le estoy hablando en una manera clara que usted debe de pensar, porque ya lo leímos, Filipenses 4, 8, 9. Lo bueno, lo puro, lo justo, lo honesto, en esto piensen. Cuando yo voy a las urnas a votar, debo de pensar en todo lo bueno, lo puro, lo justo y lo honesto. Amén. 3. Pensemos en el valor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pensemos en el valor del matrimonio entre un hombre y una mujer. El político que apoya al homosexualismo y al lesbianismo no le podemos dar ni ponerlo en eminencia. Ya se los dije, ya se los expliqué. Si el día de mañana el pastor Baena llega a ser el gobernador de California, a los que yo abierta y frontalmente me opondría con toda la fuerza de mi ser, sería contra el homosexualismo y el lesbianismo. Les pondría límites. Si fuera posible, los mandaría a Texas, a Nueva York. ¿A dónde quieren que los mandemos, hermanos? A Florida, todo pagado. Órale, a volar de California. Pero pregunto, ¿se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos. ¿Estoy explicando, hermano? Ellos tienen derechos. Sean como sean, son sus derechos. Yo tengo mis derechos, ¿no? ¿No tengo el derecho de ser cristiano? Él tiene derecho de ser homosexual. Y yo no puedo impedir ni hacer nada con sus derechos. Son sus derechos constitucionales. Entonces, para no estar en problemas con ellos, mejor no soy político. Así es que no voy a correr para gobernador. ¿Amén, hermanos? Pero entonces dice el político: querido California, es más, todos los homosexuales del país y las lesbianas del país, vénganse a vivir a California. Déjenme decir una cosa, hermano. ¿Sería trágico, no? ¿No? Sería algo sumamente trágico. Y yo sé que hay cristianos que dicen: pero pastor, ¿qué le hacen ellos? No, a mí no me hacen nada. A mí no me hacen nada. Francamente no me hacen nada. No me quitan nada. Pero es un pecado delante de Dios. Y el evangelio se opone al pecado, ¿sí o no, hermanos? El evangelio se opone al pecado. 4. Pensemos en el valor religioso.
El político que no respeta tus valores de fe y convicción en Dios no debe de ser tomado en cuenta. Con todas estas leyes que está poniendo Gabino Barrera, hermanos, el gobernador de aquí de California, con todas estas leyes que está poniendo, ¿sabe que he escuchado mucha gente? ¿Sabe lo que he escuchado? Los comentarios de mucha gente en Twitter y en otras plataformas, ¿sabe lo que he escuchado? Pero, porque, ¿quiénes son los más afectados? No solamente la iglesia, los negocios están siendo gravemente afectados en California, hermanos. Imagínense los dueños de restaurantes que con trabajo están alcanzando a salir porque pagan taxis de más y de repente les dice Gavin, hey, cierren su negocio. Pero ¿qué te pasa, Gavin? Si no, nadie se infecta, tomamos todas las restricciones, los cuidados debidos. No me importa, cierra tu negocio. ¿Sabe lo que he empezado a escuchar? Muchas de esas personas dicen, pero cuando llegue ahora las votaciones me voy a acordar de ustedes. O sea, amenazándolos y diciendo, ¿sabes qué? No vuelvo a votar por ustedes. Porque en cierta manera, hermanos, los gobiernos corruptos arrasan con todo mundo, hermanos. Y debemos de tener eso en cuenta. El día de mañana, si puedes votar, y si puedes en cierta manera mirar la política, piensa en los valores cristianos y espirituales que la Biblia nos determina. Piensa en ellos. Piensa en ellos, por favor. No te dejes vender un cuento, una tradición de pensamiento que se transmite de generación a generación. Un cristiano que le dice a sus hijos, nosotros somos de tal partido, porque eso es lo que nos enseñaron nuestros tatarabuelos. Y entonces tus hijos cuando vean y digan, pero papá, este partido político o este gobierno político va en contra de lo que la Biblia dice. Es ahí donde usted tiene que reaccionar y decir, ¿sabes qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Los cristianos no somos políticos. Yo no recomiendo que nuestros hijos sean políticos. Primero, que se conviertan a Cristo. Que sean salvos cuando dicen amén. Y en segundo lugar, si tantas ganas tienen de gastar su vida en algo, que la gasten de misioneros, que la gasten de pastores. Porque hacen falta pastores que prediquen la palabra de Dios en este mundo, hermanos. Así es que termino diciendo, yo oro que en este país, una de mis preocupaciones, y lo digo abiertamente, es que nuestra gente, la gente de bien, que ha emigrado de sus países a este país y ha venido a prosperar, a trabajar, a hacer bien, que no a meterse en problemas, no a causar ningún daño. Mi oración es, Señor, ábreles que su estatus migratorio se componga, se arregle en una forma definitiva. Pregunto, ¿usted cree que estos gobiernos no saben quién es bueno y quién es malo? Claro que sí. Es tan sencillo. El que viene a hacer lo malo, ¿sabes qué? Ve a hacer lo malo a tu rancho, órale. A tu pueblo, allá ve a hacer lo malo. ¿Tienes ganas de hacer lo malo? Velo a hacerlo allá a tu pueblo. Aquí queremos gente de bien. Es fácil, ¿no, hermanos? Chequean todo tu récord. ¿Has pagado tus taxis? ¿Has pagado tus taxis? No le estoy preguntando, haga de cuenta que el gobierno está preguntando, ¿has pagado tus taxis? El gobierno sabe que le he pagado taxis. Es más, hasta de más. Le he dicho, no, te voy a dar de más. No, he pagado mis taxis, me he comportado honestamente en esta nación. El gobierno sabe todo eso. Mi oración es que el día de mañana, ¿saben qué? Mis amados y queridos inmigrantes, conforme a su récord, conforme a sus méritos, conforme al trabajo arduo que han hecho en esta nación, el país les extiende un estatus migratorio permanente en esta nación. Porque piensa una cosa, es lo que más afecta al latino, ¿sí o no? Es una de las cosas que más nos concierne y que más nos preocupa y que más nos consterna. Yo como pastor soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Y mi oración es, Señor, abre las puertas para que el emigrante que viene a hacer lo bueno a este país
esté legalmente en esta nación, para que pueda trabajar y salir adelante con su familia y salir adelante en su vida. Amén, hermanos. Pónganse de pie conmigo, vamos a orar.